A continuación vamos a presentar acerca de los manguezales de Santa Marta, Magdalena, ¿no? Y estos son los tópicos que vamos a presentar, ¿no? Bueno, ahí hay una visión general, ¿no? De lo que podemos encontrar. Bueno, ¿cuáles son los aspectos distintivos de esa grandiosa ecorregión? Principalmente es una ecorregión húmeda, ¿no? Hay una entrada constante de agua, ¿no? A partir de la elevación de la marea. Hay una entrada de nutrientes a partir de ríos, ¿no? Entonces son ambientes naturales de características muy específicas, ¿no? Costeros, eh, o se puede también algunos considerar intermediarios, así. Presenta suelos lodosos, ¿no? Ambientes con baja oxigenación, plantas halófitas, ¿no? Eh, Toleran al exceso de salinidad, ¿no? Bueno, y presentan una serie de características evolutivas para poder sobrevivir ahí, ¿cierto? La localización, bueno, está ubicado en la parte norte de Colombia, en la zona ecuatorial, en una área geográfica, ¿no? Que es categorizada como un santuario, ¿no? De fauna y flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, por parte de los parques naturales de Colombia, ¿no? Y de las instituciones privadas allá. Es un delta alrededor de 400.000 hectáreas, ¿no? Eh, y tiene algunas características específicas porque ahí desembocan unas dos cuencas hidrográficas, la cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? A partir también del río Magdalena. A continuación, el clima de la región es de tipo semiárido tropical. Este posee un periodo seco que comienza desde diciembre hasta marzo y un periodo lluvioso en lo restante del año. Esto llega a ser bastante influenciante, pues el proceso de la lluvia llega a tener un efecto en la precipitación bastante grande. Básicamente, se tendrá un evento durante el año que se le llamará el niño o la niña. Este se da a partir de una precipitación máxima que llega principalmente en el mes de octubre, como ya veremos en el próximo gráfico. En este gráfico es básicamente el climatograma de la región. Se puede observar lo siguiente. La línea roja muestra la temperatura, muestra una temperatura bastante constante, la cual llega a tener una precipitación bastante variante. Sin embargo, como podemos ver, los primeros 3 meses tienen una precipitación bastante baja, luego comienza a subir, teniendo su pico en octubre, como habíamos mencionado anteriormente. Con una precipitación tan alta, su ecorregión llega a ser una de las cuales llega a tener contacto bastante con el océano. Bueno, ¿cuáles son los factores limitantes, ¿no? Que vamos a encontrar en esta zona? Como habíamos observado en el gráfico anterior, ¿no? Eh, Estas zonas no son sazonales, ¿no? Más son consideradas como tiempo seco y tiempo lluvioso, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos a encontrar una de las principales características, ¿no? Que es el suelo, ¿no? Eh, es considerado, ¿no? Como un material formado a partir de cuaternario, ¿no? Que no presenta una evolución geológica apreciable, ¿no? Sino que está formado a partir de una serie de residuos vegetales y materiales provenientes, ¿no? De aquellas constituciones de arcilla, ¿no? Principalmente, gleisadas, ¿no? Y a una serie de acumulación de materia orgánica, ¿no? Proveniente de los aluviales, ¿no? Bueno, y otra cosa es que son, son suelos que están dentro de un relieve específico, ¿no? Que permite que tengan esas características, ya que son suelos muy superficiales, ¿no? Por ser una zona plana o medio cóncava. Ah, pluviosidad.
Bueno, es importante, ¿no? Porque es una entrada constante, ¿no? De agua a este ecosistema. Solo que hay una característica que influencia mucho en estos manguezales, ¿no? Que es el fenómeno de la niña o del niño. El fenómeno del niño se caracteriza por periodos secos, lo cual va a generar, ¿no? Una aridez, ¿no? Y va a desembocar otra serie de factores, ¿no? Como una alta evaporación, ¿cierto? Entonces, en ese gráfico nosotros vamos a ver que los valores mínimos principalmente van a ser influenciados por el fenómeno del niño, ¿no? Hasta donde se tienen los registros, ¿no? Y la niña va a hacer lo contrario, va a ser caracterizado por fuertes precipitaciones en esta área. Y ahí vemos que es una correlación bien grande, ¿no? Con la presencia de este fenómeno con la pluviosidad de este ecosistema. Bueno, otro factor es la salinidad, ¿no? Que entender que es una variable que va a definir la supervivencia, estructura, desarrollo y zonificación de estos manglares, ¿no? ¿Por qué? Una salinidad intersticial que por medio, ¿no? Que presenta una media anual, ¿no? Ahí en 4 puntos, ¿no? Ubicados en 4 mangles diferentes, ¿no? De la costa norte, que va a depender de las precipitaciones, principalmente, y que ahí en los años donde va a presentar mayor salinidad son los años que están correlacionados con el niño y los menores con los de la niña. Bueno, aquí vemos cómo a partir de un seguimiento constante, ¿no? A partir de algunos meses, vamos a ver que la salinidad va a aumentar, ¿cierto? Desde las zonas rojas hasta las zonas más claras, podemos observar en los puntos costeros principalmente hasta que ellos van a volverse amarillos a verdes, ¿no? Entonces vemos el impacto que tiene la salinidad, que es muy correlacionado con el factor de pluviosidad y las consecuencias que esto va a acarrear, ¿no? Para los organismos. Otra característica que es importante, ¿no? Es que para entender esta ecorregión hay que entender que ella está en el enclave caribeño, ¿no? Entonces esto tiene una afectación directa porque son zonas eh, propensas a la formación de huracanes, ¿no? Y son zonas próximas, ¿no? De la formación de tormentas tropicales. Entonces, está dentro de los límites mínimos, ¿no? En los cuales puede atingir algunos de estos fenómenos y esto va a desembocar una serie de reacciones eh, espaciotemporales, ¿no? Como aumento de la pluviosidad, ¿no? De las mareas, disminuciones de la temperatura, ¿no? Entonces, vemos que cuando hay formación de huracanes, ellos pueden pasar en esa línea roja, que es la mínima, es lo máximo que se pueden aproximar, lo mínimo que digo, ya lo máximo son los otros valores, entonces vemos que es un área que es influenciable por este fenómeno particular atmosférico. Y vemos este trabajo, ¿no? De la cobertura de manglares que me pareció bien interesante porque eh, hay una disminución constante, ¿no? De esta ecorregión, principalmente. Eh, en Colombia ha habido una pérdida, ¿no? Considerable a través de los años. Inicialmente se consideraba que era 11.320 hectáreas, ¿no? A partir de los años eso fue a 22.000 hasta llegar a casi 40.000 hectáreas, ¿no?
Solo que a partir de ahí vemos que esos bosques empiezan a tener una recuperación, solo que el gráfico anterior nos muestra que la salinidad para esa época estaba mayor, solo que eso es explicado, ¿no? Porque en el sistema, en el ecosistema, había una entrada de lluvia, ¿no? Que quizás hacían que el impacto de la salinidad no fuese tan grave, ¿no? En relación a si no hubiese una pluviosidad como tal, ¿no? Más también está asociada a una serie de investimentos gubernamentales, ¿no? Para evitar el desmatamiento, ¿no? Ahora, hablando un poco sobre la tela atrófica, es una cuestión bastante interesante y bastante compleja. Básicamente, primero los hongos, bacterias y protozoarios van a ser la parte fundamental de esto. Estos van a llegar a ser consumidos principalmente por pequeños carnívoros, luego por carnívoros medianos, eventualmente herbívoros y finalmente por los carnívoros más grandes. Lo que es interesante de esto es que van a ser los carnívoros más grandes aquellos que van a llegar a tener un control respecto al resto de las cadenas tróficas. Por lo tanto, esto muestra una relación de top-down. Ahora, en este gráfico podemos observar lo que ya estábamos hablando. Básicamente, bacterias y hongos van a ser aquellos que van a tener el papel más grande de descomposición, pues estos van a empezar a descomponer las principalmente hojas que van cayendo de los árboles, sea por cuestión natural o durante el consumo de algún herbívoro. Una vez de que estos detritívoros comienzan a descomponer este material, va a ayudar en el reciclaje de nitrógeno, lo cual va a ayudar justamente a las raíces de las plantas a que haya una mayor productividad. Lo que se puede ver a continuación es que eso después va a ser consumido por otros organismos, sea herbívoros o omnívoros, lo cual va a entrar dentro de la cadena, finalmente por los carnívoros medianos y los carnívoros más grandes. Hablando un poco más sobre la productividad. La productividad es algo bastante interesante, pues tanto la primera como la secundaria van a ser asociadas a los ríos. Entonces, tienen una dinámica de ríos. Y esto tiene intercambio con aguas estuarias. Básicamente, ¿qué significa esto? Pues que estas van a tener contacto, estos ríos van a tener contacto con las mareas. Y mareas con grande fuerza van a tener un contacto directo, generando cambio en la solubilidad y también permitiendo un intercambio de materia. Ahora, un poco más respecto a eso sería lo que estábamos hablando del reciclaje del nitrógeno. Como podemos ver, es algo bastante complejo y pero que es algo que es ayudado por por la flora y la fauna. Vamos a hablar un poco de las especies llaves y ya volveremos a esto porque tiene una relación bastante importante. Primeramente hablando del caimán. Este caimán de aguja es una especie llave por la siguiente cuestión. Es uno de los macrodepredadores que, como habíamos visto anteriormente, llega a ser uno de los que tiene una regulación respecto al ecosistema, cumpliendo el papel de depredador. Sin embargo, cabe aclarar que aún este depredador llega a tener una cierta regulación de la estructura y función del macroconsumo de la comunidad, también hay una variabilidad climática que llega a tener un constante cambio en la productividad y biodiversidad de especies, como habíamos visto en la época húmeda y en la época seca. Ahora, esta es la especie de la que teníamos que hablar justamente en el momento de las cadenas tróficas, porque es muy importante. Estos principalmente cangrejos decápodos, es decir, crustáceos decápodos, pero principalmente los cangrejos llegan a tener un papel muy importante en el ciclaje de nitrógeno, pues estos llegan a comer principalmente las hojas que caen, comiendo un total de 44% de estos. Esto ayuda mucho en la producción primaria, cumpliendo el papel de descompositores. Esto llega a aumentar la producción, principalmente de raíces de las plantas, y también aumenta la población de plancton detritívoros. Bueno, en este caso, de acuerdo con eh, los parques naturales de Colombia, ¿no? Y Ministerio de Medio Ambiente, ha determinado del papel funcional de las aves, ¿no? Ya que ellas requieren unos ciclos de vida, ¿no? Que también pueden estar asociados, ¿no? A sus hábitats. Y el mangle es importante porque aquí es una zona de amortiguamiento, ¿no? Una zona rica en nutrientes que va a tener una gran diversidad, ¿no? Principalmente marino y de especies que circundan o que trabajan en ese ambiente húmedo, tanto terrestre como marino,
y va a tener aves migratorias, más generalmente van a ser hábitats que van a ser especies que van a hacer conexión entre las hábitats. ¿Por qué? Porque ellas van a generar un movimiento que va a ser un movimiento llave, ¿no? De conectividad de una área a otra, ¿no? Entonces esto se va a considerar una conectividad que como consecuencia va a generar un transporte y reciclaje de nutrientes, ¿no? Dando una serie de padrones, ¿no? Los cuales van a mostrar un control, ¿no? De una cadena trófica, ¿no? Más con una transferencia de material genético importante, ¿no? Bueno, y con las especies, ¿no? Principalmente de la fauna, de la flora también, nosotros vamos a encontrar pocas especies, más ellas van a ser, van a tener una característica de dominio grande en este ecosistema. Estas tres especies, ¿no? Van a ser cuatro, pero traemos estas tres, las que más vamos a encontrar, ¿no? Visibles. Hay que entender cómo la morfología de ellas, ¿no? Están adaptadas, tienen unas raíces aéreas, ¿no? Para los periodos de inundaciones. Eso va a generar una serie de zonas, ¿no? Para esconderse los organismos, para andar, ¿cierto? Las hojas van a ser gruesas, ¿no? Esa zona es, por característica, ¿no? Va a ser la zona de mayor reflejo solar en el año. Todo el año va a haber sol, ¿no? Y son temperaturas muy elevadas, entonces ellas aún tienen una cutícula bien espesa, ¿no? En las hojas, ¿no? Para no solo permitirle absorber la energía, sino evitar que esta energía consiga causar daño, ¿no? Bueno, y aquí está, ¿no? En un estudio, ¿no? Hecho por el Instituto Nacional de los Mares en Colombia, ¿no? Se determina que son cuatro especies, ¿no? Que son características de los mangles, ¿no? A partir de una serie de mediciones, ¿no? En 6 estaciones de monitoreo, y vieron que la especie eh, predominante, ¿cierto? En un más del 72%, ¿no? Es la Avicennia germinans, ¿no? O mangle negro, ¿no? Y luego la uncularia, ¿no? La uncularia racemosa, ¿no? O mangle amarillo, y de ahí le sigue la Rhizophyra mangle, ¿no? Y en menor proporción la Conocarpus, ¿no? Entonces vamos a ver que eh, en serie de flora, ellas no van a tener una gran diversidad de flora, porque son pocas especies las que van a tener las capacidades de estar en estos ambientes. Un ejemplo de eso es el neumatóforo, ¿no? Ahí eliminando el exceso de salinidad. Ahora, finalmente hablando un poco de los impactos antrópicos, esta es una parte que es bastante interesante y algo triste. Vamos a comenzar primero hablando de los impactos que tendría la temperatura en estos ambientes. Como podemos ver, aquí tenemos distintas regiones que son de mangroves en distintas partes del mundo. La que más nos va a interesar va a ser aquella que está ubicada en América Central y en el Caribe. Entonces, lo que podemos observar es que el 13% de este bioma está ubicado justamente en esta región, lo cual es una cantidad bastante considerable. Este posee 11 especies de plantas y la cual el efecto que tendría el aumento de temperatura en la misma va a ser un incremento de ciclones en el área tropical. De la misma manera, también habría un deceso de la cantidad de la época húmeda. Ahora, aquí tenemos otros impactos antrópicos que esto podría generar justamente, pero esta vez por la cuestión del dióxido de carbono. ¿Qué efectos es que esto tendría? Pues los siguientes. Tenemos el incremento de temperatura, el incremento de las cantidades de tormentas, el incremento del nivel del agua, y eso va a generar distintas cantidades de efectos. Entonces tenemos efectos tanto en la productividad de las plantas, tenemos efecto tanto en la erosión, tenemos efectos tanto en el sedimento, tenemos efectos en la salinidad, y eso es bastante interesante por la cuestión siguiente. El aumento de los
niveles del océano, como habíamos comentado anteriormente, tenía ese intercambio con aguas entre los ríos y los océanos. Si aumenta el nivel del agua, lo que va a producir va a ser que justamente va a incrementar el nivel de salinidad y como vimos al principio, como nos mencionó Jesús, eso tiene un impacto directo en la riqueza del ambiente. Finalmente, consolidando esta última parte que acabo de mencionar, respecto de la salinidad, aquí podemos ver justamente el incremento que tiene durante los años la salinidad junto con el aumento del agua y la disminución, y la disminución del tamaño del área que tiene terrestre este ecosistema. Entonces podemos ver cómo a medida que van pasando los años este iba disminuyendo, pero después comienza a volver a tener una subida. Entonces el subida de las mareas llega a tener un impacto directo. Y eso también puede llegar a afectar tanto la productividad de las plantas, siendo que esta salinidad puede llegar a tener un punto en el que puede llegar a ser dañino para las mismas. Bueno, en las recomendaciones decidimos este filme que es La Ciénaga, ¿no? Acontece entre las dos áreas, ¿no? Es un filme bien lindo, ¿no? Eh, Porque entre la ciénaga y el mangle hay una conectividad, ¿no? Que es lo que determina el mangle, ¿no? Y esa zona del Caribe colombiano, ¿no? Entonces espero que lo logren observar. Ahí en la parte inferior hay un link, ¿no? Para asistir al filme. Además de eso, también hay otra recomendación, y es que 100 años de soledad de Gabriel García Márquez también es ambientado, ¿no? En lo que es Macondo, que es una alegoría, ¿sí? A también esas zonas, ¿no? Del Caribe colombiano. Entonces, muchas gracias, espero que hayan aprovechado, ¿no? Aquí están las referencias bibliográficas y hasta luego.